Buenas tardes a todos y todas, colegas, profesionales, amigos, amigas que nos acompañan hoy en este último encuentro de nuestro ciclo anual, que este año tuvo como eje la cuestión de la tecnología y en particular la inteligencia artificial en sus aplicaciones en salud. Junto acá con la doctora Sotelo, coordinadora adjunta de la comisión, les damos la bienvenida desde la Comisión de Bioética del Colegio de Abogados. En el día de hoy va a disertar la doctora Andrea Noblea, que ahora la vamos a presentar. Les vamos dando ingreso a todos los participantes. Y en primer lugar, agradecerles el acompañamiento y la presencia que muchos de ustedes han tenido durante todo el año en este ciclo que hemos desarrollado durante esta segunda parte del año. Invitarlos, como ahora vamos a hacer, a que nos sigan acompañando el año próximo. Les vamos a contar un poco cuáles van a ser nuestras perspectivas de trabajo. Y hoy, en primer lugar, nuestro proyecto es hacer un cierre, que lo voy a hacer yo de un poco del trabajo y las discusiones que hemos tenido en la comisión, pero bastante corto para dar lugar a la exposición de la doctora Noblea, que nos trae un tema muy, muy poco conocido, muy intrigante para todos, inquietante para algunos, ¿no? Seguramente, que es esta cuestión del xenotrasplante que tiene que ver con la posibilidad de trasplantar órganos, células y tejidos de otras especies a la especie humana, ¿no? Ya esto nos pone un poco tensos a todos a la defensiva, ¿no? Porque Andrea vos debés saber que nos resulta un poquito inquietante esto. Así que seguramente nos va a sacar muchas dudas, nos va a poder aclarar mucho cómo se trabaja sobre este tema en nuestro país. Yendo un poco al primer punto, desde mi rol de coordinador de la Comisión de Bioética, corresponde contarles que nosotros sostenemos discusiones y hacemos un trabajo, en algunos casos, de asesoramiento del Consejo Directivo del Colegio de Abogados, y en este marco se abren distintas discusiones. Yo voy a hacer un pequeño resumen de los temas que se han discutido este año, de las preocupaciones que cada uno de las y los miembros han traído, y que vamos a aprovechar como insumo para el trabajo del año próximo, ¿sí? A ver si puedo compartir mi pantalla y poder ver el PowerPoint que va a organizar esta pequeña exposición de unos minutos. A ver si esto es posible. Ahí vamos. Alguien que tenga voz, que tenga audio, me dice si está ok, porque yo no los puedo ver. Perfecto, en este perfecto. Gracias, muy amable, muy amable. Bien, a ver, esto tiene un título un poco pretencioso, que es Retos y Desafíos Actuales. En realidad son los retos y desafíos actuales que nosotros identificamos en nuestras discusiones quincenales que sostenemos, y que de alguna manera queremos poner sobre la mesa como un insumo para poder seguir pensando. Ustedes saben que la bioética, digamos, tiene un estatuto epistemológico discutido, ¿no? Hay quienes dicen que es una disciplina, otros una transdisciplina, un campo de conocimiento, un campo de problemas, pero como sea, ha tenido un origen en los problemas, digamos, cuando se origina como campo y cuando empieza a tener entidad, se vincula con las cuestiones tecnológicas, es decir, que la aparición de tecnologías de asistencia, de curación, los problemas de investigación, son temas que constituyen a la bioética como un campo, ¿sí? Es decir, son nuestro origen, le debemos este campo a estas problemáticas. Entonces, digamos, la vinculación con la cuestión tecnológica para nosotros es natural, es nuestro campo de trabajo y es aquello que estamos acostumbrados a discutir. Pero hemos encontrado este año, digamos, que hemos estado muy, muy marcados en nuestras discusiones por el despliegue de la tecnología, también otra preocupación
que se vincula con la presencia de políticas regresivas en materia de salud y derechos. De una manera, y ahora lo vamos a explicar muy cortito, que es muy difícil identificar antecedentes en nuestro país y a lo mejor en algunos otros lugares del mundo también en los cuales esto se replica, porque no son cosas que nos ocurran solamente a nosotros. Ponemos planteos del poder y después vamos a ver por qué esto aparece unido, ¿no? En principio son dos ejes de trabajo que vamos a desplegar el año próximo. Estos dos ejes van a organizar nuestra tarea del año próximo. Estamos planificando un seminario, digamos, bastante extenso, con muchas temáticas, con muchos invitados y con algunas sorpresas, para cerca de mediados de año, en la cual podamos condensar a través de estos dos ejes muchas temáticas que nos importan. Antes que nada, aclaro que esta recopilación que yo estoy haciendo hoy es absolutamente a título personal, ¿sí? Y si bien refleja alguna de las temáticas que hemos trabajado, no necesariamente la opinión de todos los miembros de esta comisión, ¿sí? Esto es siempre así, nuestras exposiciones son a título personal, no somos la voz de la comisión, salvo en esto que estoy anunciando, que sí que es institucional, que ya lo venimos pensando para el año próximo. Pero en materia de opinión sobre las cuestiones, son opiniones absolutamente personales, a las cuales, sin embargo, debo agradecer, porque no hubieran podido estar presentes hoy si no hubiera sido por la discusión y el intercambio que hemos tenido entre todos. A ver, primero en el eje tecnológico, algunos organizadores. En primer lugar está cómo pararse frente a la tecnología, ¿no? Y esto ya lo hemos hablado varias veces, este dilema entre tecnofobia y tecnofilia, ¿sí? Es que los que piensan que una tecnología nueva va a solucionar todo, hace 2 años era la neurociencia, ¿no? Hace 2 o 3 años la neurociencia nos iba a marcar el camino de todos los problemas humanos, y hoy es la inteligencia artificial. Bueno, del otro lado, gente que dice, bueno, es lo mismo, no, la tecnología no cambia ciertas cosas, no cambia nuestros miedos, nuestros problemas, sino que es un modo distinto de presentarlos o de acceder a ellos. Lo que cambia en estos últimos tiempos es que las posiciones tecnofóbicas y tecnofílicas en general se van licuando con el tiempo, ¿no? Cuando uno dice esta tecnología no va a cambiar nada, va a cambiar todo, con el tiempo se va dando cuenta de que hay una cierta convivencia en líneas generales. Recuerden la radio, recuerden el cine que se iban a extinguir, recuerden la televisión por aire que se iba a extinguir, y sin embargo conviven, por ejemplo, con otras formas de tecnologías de la comunicación, ¿no? El tema es que en estos momentos el desarrollo o el despliegue tecnológico es tan veloz que no nos permite hacer tener esa mirada que se va desplegando en el tiempo, de darnos cuenta para qué sí y para qué no, qué cambia y qué no cambia. Nos vemos totalmente todo el tiempo expuestos a cambios muy rápidos, cada vez con un ritmo muy vertiginoso, que no nos dan tiempo, ¿no? Entonces tenemos que posicionarnos y ver qué hacemos con esto muy rápidamente, y los que trabajamos en bioética necesariamente debemos hacer una reflexión sobre estas tecnologías y pensar sus riesgos, sus beneficios, sus problemas, las oportunidades que trae, y esto es muy difícil cuando el cambio es tan veloz. Esto como para ponernos en tema y perdonarnos un poquito las dificultades que hay para el análisis, ¿no? En segundo lugar, algunos debates éticos, ¿sí?, que aparecen, que vamos a ver que después se repiten cuando pasemos al otro aspecto. Estos debates éticos que se vinculan con el alcance de la autonomía, ¿no? En primer lugar, digamos, ¿qué consentimos cuando consentimos ciertas prácticas? ¿No? Cuando estamos en un protocolo de investigación, que es, digamos, lo más trabajado, ¿qué consentimos? ¿Qué consentimos cuando, como este año analizamos en profundidad, nos registramos el iris en una plataforma, ¿no? Y eso se usa como información? ¿Qué estamos consintiendo? Muchas veces no lo conocemos, ¿sí? Entonces, el alcance de la autonomía es uno de los debates éticos, porque hay dificultades en obtener
información suficiente acerca de aquello a lo que nos estamos exponiendo, ¿no? A veces a los especialistas les cuesta explicar. Por otro lado, otro eje anclado en equidad y justicia, ¿no? La tecnología son medios, pero esos medios, sobre todo, y cada vez más, tienen un costo elevado, cada vez más elevado, porque las tecnologías de punta son cada vez más complejas. Entonces, las tecnologías van bajando el valor de las tecnologías más usadas, pero las que se incorporan son de valor alto. Entonces, ¿cómo garantizar, si es que hay que garantizar, esto es una discusión que vamos a tener en unos segundos, la disponibilidad, la accesibilidad, la equidad en la distribución del acceso a los recursos? ¿Sí? Este es otro eje que nos preocupa. Es decir, cuando vemos que hay posibilidad de, ahora Andrea nos va a contar, senotrasplante como una solución a muchos problemas de salud, bueno, al alcance de quién está. ¿Sí? Hace unos días con cuando trabajábamos la cuestión de la fecundación in vitro, hablábamos de los costos, ¿no? Y para quién está accesible. Y por otro lado, una discusión que se abre en la tecnología y que calculo que hoy va a estar presente de algún modo, aunque no se diga, o no sé si alguien la va a plantear, que tiene que ver con esto del control de la naturaleza versus esta cuestión de una pertenencia orgánica a esta naturaleza. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con el ambiente? ¿Sí? ¿Cómo nos relacionamos con los seres sintientes? ¿Mm? ¿Cómo trabajamos o pensamos el cuidado del ambiente en el avance de las tecnologías, ¿no? Las baterías de litio y lo que cuesta en términos de huella energética desarrollar una batería de litio que supuestamente ahorra otros combustibles, pero que para desarrollarla hay que realizar procesos industriales que son costosísimos en términos energéticos y en términos ambientales. Entonces, esta discusión, digamos, del control de la naturaleza versus una inserción más orgánica, más amigable, más amable, es otro de los ejes de la discusión cuando hablamos de el supuesto imperativo tecnológico, que significaría que debe hacerse o debe aplicarse todo aquello que pueda hacerse o pueda aplicarse. ¿Sí? Esto es una posición extrema. Bueno, todas estas debates y estos posicionamientos, digamos, vienen a cuestionar y a ponerle preguntas a ese imperativo tecnológico. Por otro lado, estamos en un escenario muy difícil para las políticas sanitarias y para el acceso a la salud, ¿sí? Acá pusimos equidad o justicia pensando finito, porque en general, para quienes ya lo saben, esto es un idioma compartido, pero para quienes no, nuestra bioética tradicional de principios establece al principio de justicia como uno de los 3 o 4 principios fundantes. Y como la bibliografía es conteste, es el menos desarrollado de todos, ¿no? Pero muchas veces cuando se empieza a hablar de justicia aparece la palabra equidad. Entonces, es lo mismo, es distinto. Bueno, ser equitativo, hay gente que puede pensar que es lo mismo, desde mi idea no es igual, define situaciones diferentes. Cuando hablamos de equidad, hablamos de, bueno, no sé, hay 4 platos de comida y hay 8 hijos, ¿cómo distribuyo esos platos de comida entre esos 8 hijos? ¿No? Si son, le doy medio a cada uno, le doy más al que es más chiquito o al que tiene más hambre. Bueno, estas cuestiones de distribución de los recursos existentes, digamos, involucran la idea de equidad. Ahora, si todos se van a dormir con hambre, por igual, uno podría decir, bueno, ese reparto es equitativo, pero está lejos de ser justo. Y la idea de justicia invoca otros valores que ya no son tan, digamos, fáciles digo, por lo menos agotables en la discusión, sino que se abren en cuestiones axiológicas, valorativas, mucho más amplias, y que de alguna manera involucran aquello que pensamos acerca de cómo vamos a convivir, qué gastos vamos a compartir, cuáles no, ¿no? Básicamente el principio de justicia se enfoca en la distribución de los recursos y de las cargas en la sociedad. Y esto en materia de salud es central, ¿sí? O no, veamos, hay gente que considera que no.
Por otro lado, estamos en épocas de afectaciones, aquellos aspectos materiales y simbólicos del reconocimiento. Cuando hablamos de reconocimiento, hablamos de actos de justicia que se realizan sobre poblaciones o sobre grupos vulnerados. No quiero decir minorías porque es inexacto, ¿sí? Pero a ciertas subjetividades vulneradas se le, digamos, el progresismo o las ideas de que se puede vivir mejor y que todos debemos compartir los costos, bueno, van por el lado de un reconocimiento material, un reconocimiento simbólico y un reconocimiento político en términos de lo que reconoce Nancy Fraser como justicia social. Tenemos afectaciones al reconocimiento material de las poblaciones vulneradas, pero además acompañadas con un fuerte, fuerte, fuerte contenido simbólico de ese recorte, ¿sí? No solamente se recortan remedios a los jubilados, sino que se los deslegitima, ¿no? Los jubilados roban medicamentos. Los planes sociales se recortan, pero a su vez se denuncian situaciones de como que la gente que cobra planes sociales roba o no los merece. Entonces tenemos, por un lado, un recorte material, pero por otro lado, un recorte en el reconocimiento simbólico y político muy, muy fuerte, y esto es lo que va a cerrar un poco nuestra exposición de hoy. Esto se manifiesta en una ética de la crueldad, digamos, ¿no? Porque las discusiones estuvieron siempre sobre digamos, las asignaciones de recursos, esto, los sanitaristas, digamos, y quienes trabajamos en bioética y miramos estos aspectos, son discusiones eternas, ¿no? Y valiosas y fecundas, en las cuales uno se pregunta todo el tiempo cómo gastar, qué gastar, cuánto se socializa, cuánto no se socializa del gasto, de la inversión en salud, en recursos humanos, en desarrollo humano. Bien, cuando, digamos, uno busca antecedentes, no solo de los recortes, sino del modo en que estos recortes se llevan a cabo, con un absoluto desprecio por las personas, es muy difícil encontrarlos por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿no? En el cual la ética de los derechos humanos habla de este respeto a todos por igual, en una primera generación, y en una segunda generación, y acá me parece que está un poco la clave para entender esto, un reconocimiento de subjetividades vulneradas. No quiero decir minorías, pero si lo quieren pensar por ese lado, piénsenlo. Lo que pasa es que es incorrecto porque cuando hablamos, por ejemplo, del colectivo de las mujeres, nadie puede decir que sea una minoría, ¿sí? O los latinos o los negros en Estados Unidos no son necesariamente minorías, ¿sí? O los pueblos originarios en nuestro país, no sabemos si son minorías. Entonces, no iría por el lado de las minorías, pero sí de subjetividades en particular, cuya situación se pretende mejorar en esta segunda vuelta de los derechos humanos a partir de los años 70, después de la sanción de los pactos, ¿no? Este acuerdo de, bueno, la igualdad es una igualdad formal, pero necesitamos ir por una igualdad material, en rescatar a aquellos que quedan atrás, a aquellos que no pueden, a aquellos que están en situación vulnerada, es el trabajo que se ve en derechos humanos, en la Convención de los Derechos del Niño, en la CEDAW, en los estatutos particulares que tienen los refugiados o las personas privadas de libertad, digamos. No solamente se ha roto este acuerdo, sino que además se deslegitima, digamos, a partir de una ética del desapego y de la distancia total con el otro, una distancia mucho mayor que incluso la que la ética del deber, la ética kantiana plantea, ¿no? La ética kantiana plantea que el deber es el deber, no importa que no tenga que cumplir, y esto es tener al otro, construir un otro distante, pero sin embargo, Kant nos dice, bueno, no tomar al otro como un objeto, sino como un fin en sí mismo, y recupera esta idea de dignidad, ¿no? Que suaviza esta cuestión del deber tan rígido. Entonces, estos modos de vincularse, estas morales de la crueldad, digamos, van mucho más allá de cualquier inclusor que uno tenga para pensar estas situaciones. Entonces, la verdad es que hay que como pensarlo de nuevo
y hay gente que está pensando en esto de la ética de la revancha, ¿no? De la revancha de quienes no están incluidos en estas subjetividades vulneradas, lo voy a decir con todas las palabras, varones jóvenes heterosexuales, que escuchan un discurso del feminismo, escuchan un discurso de el indigenismo, que escuchan discursos de antirracismo, y no están en ninguno de ellos, ¿no? Porque, por supuesto, somos, porque pertenezco a ese colectivo, privilegiados. Entonces, cuando a uno le tocan los privilegios, se siente amenazado, y cuando se siente amenazado, tiene miedo. Y si tiene miedo, eh, hay pastores del miedo, y hay gente que sabe aprovechar muy bien ese miedo y apuntar a estas subjetividades desde la misoginia, desde el odio, desde la revancha, y construye discursos de odio que después terminan legitimando estas políticas regresivas. El despliegue tecnológico a partir de la pandemia ha sido parte de esto, ¿sí? La viralización, el anonimato de las redes sociales, la posibilidad de difundir noticias muy rápidamente y sin ningún sustento, las dificultades que tenemos los usuarios para identificar ante tanta cantidad de información aquella que es legítima, contribuyó, digamos, a que desde una ilusión de neutralidad, porque esto, por supuesto, para quienes son sus autores, no es político, es verdad, ¿sí? Político es lo discutible, es aquello que se pone en el campo de lo público a discusión. Esto es tiene una pretensión de veracidad que excluye las discusiones y que, por lo tanto, se vende como una verdad revelada. Desde la bioética, algunos autores como Wickler trabajan, digamos, dicen, bueno, a ver qué puede aportar la bioética para esto, y hay cosas que tenemos que ir haciendo, ¿no? Para ayornar nuestras herramientas y desde una vigilancia epistemológica estricta, ver qué estamos pensando. Entre ellos, salir de la vieja definición de bioética es la reflexión moral sobre las ciencias de la vida, ¿no? Sobre las disciplinas que trabajan las ciencias de la vida. Bueno, nos parece, y hay autores que así lo afirman, que la idea es que trabajemos sobre la salud, ¿sí? No sobre las ciencias de la vida, sino sobre la salud. Porque la salud es un fenómeno mucho más amplio que aquellos que recogen las ciencias de la vida, ¿sí? La salud, ya lo decía Carrillo, los determinantes sociales de la salud, ¿no? La alimentación, la vestimenta, el trabajo, el acceso a servicios sanitarios, digo. Por otro lado, la ampliación de la interdisciplinariedad. Nosotros en esto, ya en el último simposio y seguramente en el que vamos a hacer el año que viene, recogemos esto de que no es solamente la ética, el derecho y la medicina y a lo mejor la psicología lo que aporta la bioética, sino que el urbanismo, la economía, la sociología, ni hablar de la antropología, hacen aportes para comprender la cuestión de la salud y cómo se aborda esa salud. La cuestión de la salud, digo, no es solamente cómo se cura, sino quién se enferma y cómo se enferma, ¿no? Y entonces ahí ya estas preguntas nos llevan a una multicausalidad y a una complejidad mayor de la que estamos acostumbrados a tener y de la que muchas veces no contamos con elementos disciplinares. Entonces tenemos que hablar con nuestros colegas de otras disciplinas e invitarlos a decirles, bueno, como nosotros hemos hecho con urbanistas, con economistas, con gente que viene del arte, de los estudios de género, decir, bueno, a ver, ¿qué desde tu saber aporta a comprender este problema de nuestras inequidades, nuestras desigualdades o esta deslegitimación del progreso humano, ¿no? Acá hay algunos ejemplos. En política, hablar de democracia, hablar de participación, hablar de reconocimiento. En derechos, hablar de derechos humanos, de vulnerabilidad. En una ética más amplia que la tradicional, si estamos en el deontologismo o no, digamos, ahora tenemos que hacernos preguntas más complejas, como que las que tienen que ver con el cuidado, con la empatía, con la cercanía, la desigualdad, la justicia, ni hablar de los aportes de la psicología en este campo. Bien, esto es un panorama de algunos problemas seleccionados y algunas herramientas que desde el pensamiento, que es lo que nosotros podemos hacer acá, y desde los cuestionamientos,
críticos y sanos y que nos ayudan a entender mejor las cosas, podemos ir haciendo. Algunas de estas cuestiones seguramente van a orientar el trabajo del año que viene, en nuestro simposio, que vamos a intentar que sea lo más interdisciplinario posible, lo más abierto posible, y lo más amplio en cuanto a sus propuestas y respuestas. Así que por mi parte, agradecerles el acompañamiento durante el año nuevamente, a mis colegas y amigos de la comisión y amigas de la comisión, el insumo para estas reflexiones finales, y pasamos, si quieren, a la disertación de la doctora Noblea, que seguramente va a ser un cierre brillante para el trabajo de este año. ¿Es así, doctora Sotelo? Muchas gracias, doctor Servini. Sí, así es. Perdón que no estuve en el momento que se abrió la pantalla, así que me uno a las palabras del doctor Servini como coordinador de la comisión. Y sí, en este momento, para no hacer pérdidas de tiempo, le damos la palabra a la doctora Andrea Noblea, que nos va a ilustrar con el tema que tiene para su exposición, así que les escuchamos muy atentamente. Gracias, doctor, y Andrea, aquí estamos expectantes de poder conocer un poco más sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Agradezco la participación. Y como dijo el doctor Servini, el xenotrasplante es el trasplante de células, órganos y tejidos de una especie animal a la especie humana. Ahí estamos compartiendo en pantalla, bueno, conceptos del xenotrasplante. El primero de ellos, que bueno, habla de células, tejidos u órganos animales, es del Consejo Ejecutivo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y luego el segundo concepto está sacado del glosario del INCUCAI. Ya después, más adelante, cuando empiece, o sea, continúe con la disertación sobre la normativa que hay respecto del tema y demás, vamos a entender un poquito qué sucedió a partir de esta otra definición, en donde habla de un trasplante de órganos animales a hombres con finalidad clínica. Y toma al cerdo como una de las fuentes más idóneas para los xenotrasplantes. Primero, esto tiene que ver con la semejanza con los órganos humanos y luego con el tema de la reproducción de los cerdos y el tema, acá habla de cerdos transgénicos, que son los cerdos GMs, o sea, los cerdos genéticamente modificados. ¿Para qué son modificados? O sea, para que ustedes más o menos entiendan, al principio se hablaba de más de 35 vitaminas y cambios hormonales que se le debían hacer al cerdo para evitar el temido rechazo hiperagudo al ser un ser humano trasplantado con un órgano animal. Hoy estamos hablando de muy pocos cambios genéticos que algunos hasta llegan a ser alentadores y decir que llegaríamos a tener solamente 2 cambios genéticos para que ese cerdo esté y sea utilizado para un trasplante de órganos. Respecto a este tema, las técnicas y estrategias que se desarrollaron hasta finales del siglo XX respecto del xenotrasplante habían alcanzado una tasa de éxito limitada, realizando pequeños progresos que no resultaron ser suficientes como para que el xenotrasplante cobrara mayor peso como herramienta de tratamiento médico en ese momento. Cuestión de que hoy ha dado un giro y un cambio trascendental este tema. Es por eso que respecto de la temática instalada, algunos organismos internacionales, como la Administración de Medicamentos y Alimentos, conocida como la FDA, que sería la ANMAT nuestra, y la Organización Mundial de la Salud, publicaron recomendaciones para seguir a fin de establecer ciertas
pautas acerca de cómo proceder en la experimentación de este nuevo tratamiento llamado senotrasplante, que ya también van a ver, con lo que vamos a ir pasando y diciendo, que estas prácticas vienen de un siglo anterior. Lo que sucede es que no se conocía como tal y la tasa de éxito obviamente no era la esperada, con lo cual fue descartándose a lo largo de los años. Hoy la necesidad imperiosa de conseguir órganos para salvar vidas hace que este tema adquiera una relevancia a nivel mundial, sin tener al día de hoy ningún tipo de normativa específica sobre el tema. Solamente estamos hablando siempre de tratamiento a nivel experimental. Bueno, acá en este otro Power, lo que estamos viendo es, como para tener un poco la situación instalada, ¿no? del porcentual. Acá se sacaron datos de octubre 2023 y de octubre 2024 para hacer el análisis de las personas que necesitan un trasplante para salvar su vida, es decir, son pacientes que tienen o padecen una enfermedad crónica. En el caso de mi investigación científica, está referida específicamente a los pacientes insulinodependientes, en donde padecen diabetes tipo 1, son pacientes crónicos en donde el riesgo de vida es latente. A través de el trasplante de los islotes pancreáticos del cerdo al humano, se logra poder ir manejando la insulina del organismo a los fines de llegar a los niveles correctos. Todo eso se practica en el Hospital Eva Perón de San Martín y el director a cargo es el doctor Adrián Avalovich, que es mi guía junto con mi directora Liliana Siede, que es una bioticista y además reconocida con todo lo que tiene que ver no solamente con la bioética, también con los derechos humanos y con todo lo que tiene que ver con lo genético, son mis pilares y mis guías en esta investigación tan interesante y tan prometedora también, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, pasamos algunos datos para que ustedes los vean. 7.099 personas necesitan un trasplante para salvar su vida a octubre del 2023 y 1.491 es la cantidad de trasplantes realizados en ese año. Solamente 667 donaron sus órganos, o sea que representa el 14.3 la cantidad de donantes cada millón de habitantes en ese año. Pasó a un poquitito más en el 2024 a 14,19. ¿No? Esto es de las fuentes del INCUCAI, como lo dice la pantalla. Con lo cual ustedes vean cuál es la desproporción que existe, ¿no? Respecto a este tema y la preocupación también para aquellos que están esperando un órgano para poder sobrevivir o bien para mejorar también su calidad de vida. Te pido el otro Power, por favor, y después sigo con el tema. Bueno, en este caso, acá los dividimos por números de pacientes. En diálisis crónica en Argentina al 31 de diciembre de cada año. Bueno, como ustedes pueden ver, la cantidad es inmensa, o sea, hay muchos pacientes que están en esa categoría de diálisis que clínicamente hablando tienen una calidad de vida muy pobre. Por lo general, el órgano se va debilitando a nivel general, el organismo, con lo cual no tienen una calidad de vida suficiente en un plazo que se calcula entre 5 y los 10 años a partir de que se comienza el tratamiento de diálisis. Por este motivo se crean comités y comisiones que plasman los esfuerzos en torno a los avances en el ámbito del senotrasplante y de todos los derechos que se encuentran involucrados en el procedimiento, que algunos de esos derechos, bueno, el doctor Servini estuvo hablando del derecho a la salud, que por supuesto es la figura primordial en este tema, ¿no? Y es por eso que el senotrasplante constituye un verdadero desafío para la ciencia jurídica, porque produce
la necesidad de armonizar principios jurídicos que son clásicos con una verdadera avalancha de nuevos principios totalmente contrarios a los anteriores. Yo acá hago un análisis de ciertas cuestiones, como por ejemplo, el axioma del principio de la intangibilidad del cuerpo humano, que desde el momento que se planteó la necesidad de recurrir a órganos de personas vivas, tenemos que plantearnos este principio y este axioma. Otro principio, el cual tenemos que tener en cuenta, es la armonización que se debe tener del respeto al cadáver humano. Y esto tiene que ver con la conformidad de fundamentos religiosos o culturales y con el hecho de atender las necesidades de acudir a él como otra fuente de órganos, incluso por diversas razones que son más convenientes que las de personas vivas. El otro punto es la autonomía del donante y de su receptor, y por ende su consecuencia, que en este caso se habló también del consentimiento, el consentimiento informado que debe realizar el paciente que va a ser el receptor de ese órgano que proviene y tiene un origen animal. Por otra parte, como decíamos, la idea de combinar diferentes partes de diferentes especies ya viene de la mitología griega. Hace más de 3000 años, las leyendas hablaban de los centauros, que eran criaturas mitad hombre y mitad caballo. Y también se hablaba de la quimera, que es una combinación de león, serpiente y cabra. Estas leyendas parecen ser cada vez y estar más cerca de la realidad. Así es como en el siglo XVIII algunos médicos intentaron curar a pacientes que habían perdido la vista trasplantándole las córneas de un gato o de un perro. A principios del siglo XX, la Escuela Quirúrgica de Lyon prepara unas suturas vasculares que permitieron el trasplante de órganos irrigados por grandes vasos, por ejemplo, los riñones, el corazón o el hígado en ciertos casos. El primer trasplante se realiza a principios de este siglo. Durante las 2 últimas décadas, el desarrollo e implementación de las técnicas de manipulación genética, acompañadas de los buenos resultados obtenidos a partir de los cerdos transgénicos, han conseguido que se lleven a cabo grandes avances que han vuelto a situar al xenotrasplante en el punto de mira, proyectándolo como una solución potencial destinada a mejorar la salud, calidad y expectativa de vida de los pacientes que padecen ciertas enfermedades crónicas, como lo comentaba hace un ratito la investigación que llevó adelante. Es por eso que, como decíamos, a lo largo de estos años se crean comités y comisiones para justamente poder tratar el tema ético que crece y que surge a partir de esta temática, porque como ustedes verán, se encuentran involucrados muchos derechos, muchos de los cuales son fundamentales y principalísimos del ser humano, los cuales también, en cierta forma, se contraponen con los derechos también del animal, que a partir de la orangutana Sandra, que después voy a desarrollar un poquito ese tema también, porque ahí se abre un debate por considerar persona no humana y un ser sintiente. Y eso trajo aparejado una serie de debates y situaciones que de cierta manera se tienen que poner en el debate de esta problemática, de esta temática, para ser bien analizados, por supuesto, por las comisiones correspondientes. Como decíamos, el trasplante de órganos, tejidos y células, tanto en su modalidad de alotrasplante, o sea, el alotrasplante es cuando ese trasplante es de la misma especie. Xenotrasplante es cuando estamos hablando de especies distintas. Entonces, el trasplante de órganos, células o tejidos, tanto en la modalidad del alotrasplante, ya sea
con donantes vivos o donantes cadavéricos, y ahora con los senotrasplantes, han servido y lo seguirán siendo como banco de prueba para el desarrollo de la bioética. Ambas disciplinas tienen puntos en común. Unas y otras se inician prácticamente al mismo tiempo y tienen una evolución casi paralela. De modo que la serie de problemas que ha ido planteando la donación y trasplante de órganos coinciden bastante bien con la propia evolución de los problemas que ha ido afrontando e intentando resolver la bioética, y acá cito a Diego Gracia, que es quien está en sintonía con estas palabras. En el trasplante de órganos convergen prácticamente la totalidad de los problemas éticos de la medicina. A lo largo de la historia se han planteado diversas situaciones dilemáticas, muchas de las cuales se fueron resolviendo a nivel ético. Otras fueron plasmadas en leyes y reglamentaciones, por lo que se trasladaron ya al plano médico-legal. Diferentes puntos de controversia debieron ser discutidos a la luz de un discernimiento antropológico y de reflexiones éticas. Considero que en la modalidad actual los trasplantes no están libres de esta controversia. Aunque muy probablemente las técnicas avanzadas van a soslayar en mayor o menor medida gran parte de estos cuestionamientos. Nuevas situaciones dilemáticas que ya están vislumbrando van a venir seguramente de la mano de procedimientos sustitutivos de los órganos o de los tejidos humanos. Por este motivo, los trasplantes seguirán siendo la tabla de salvación, de alguna manera, o por así decirlo, de la ética. Durante muchos siglos, prácticamente no se planteaban cuestionamientos en relación a las diversas modalidades experimentales en la medicina, ya sea tanto desde lo clínico como de la parte de investigación científica. En ese momento primaba lo que se llama el paternalismo hipocrático, es decir, no se dudaba que se podía provocar un mal en una persona en función de un bien para ella misma o para otra. De hecho, esto se planteó con toda crudeza a principios del siglo XIX con la vacunación antivariólica, que la introduce Edward Jenner en el año 1796. La década del 60 del siglo pasado estuvo plagada de experiencias muy cuestionadas que demostraron que el Código de Nuremberg de 1947, que se redactó después de los juicios a raíz de las atrocidades en materia de investigación médica, y la ulterior Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, no fueron suficientes para evitar estas experiencias reñidas con la ética. No escaparon a esta situación y a esta convergencia los trasplantes de órganos en sus dos variables, como explicábamos anteriormente, en la modalidad del alotrasplante, misma especie, o del senotrasplante de distintas especies. Los más cuestionados fueron los de Christian Barnard de corazón, que fue un trasplante cardíaco, en el año 1967. También se cuestionó en su momento el de James Hardy, que es también un corazón que provenía de un primate no humano, en el año 1964. Luego vinieron los senotrasplantes de riñón, más de 120, y también de hígado. 3 casos típicos alcanzaron notoriedad. Uno en el año 1932, otro en el 64 y otro en el 56.
A partir de estas experiencias y otras, que bueno, son largas de enumerar, se sucedieron una serie de códigos y de declaraciones éticas. Por ejemplo, la Asociación Médica Mundial redactó la Declaración de Helsinki, que hoy nos sirve también de apoyatura para todo lo que estamos transcurriendo y todas las nuevas vivencias que aparecen a partir de este tema tan innovador y que cautiva y está cautivando a muchos investigadores que quieren sumarse a esto para ver si finalmente se encuentra la solución y podemos tener definitivamente un banco de órganos para aquellos que lo necesiten sin tener que recurrir a un sacrificio, ya sea un donante humano, cadavérico o no, o bien un animal como estábamos comentando al principio. Esta declaración de Helsinki data del año 1954. Más adelante, la FDA forma comités de revisión institucional, los denominó, y surge también el informe de Belmont en el año 1978. Así surgen también los comités de ética para la investigación, que se concretan en la década del 80. La OMS, entre otros organismos de distintas naciones, redactaron una serie de principios en relación a cómo se deben regir las investigaciones científicas, todas con el fin de proteger básicamente a los sujetos que participan de las mismas, jerarquizando el principio del respeto por las personas, el autogobierno y la autonomía de la voluntad a través de la regla del consentimiento informado. Y se destierra definitivamente la idea de los investigadores impolutos, entre otras muchas cuestiones. Ahora bien, esperen que me voy a fijar. Bien, respecto de la normativa, comentábamos al principio que no existe una normativa específica sobre el senotrasplante, pero no en nuestro país, sino en el mundo entero. De allí que la apoyatura son estas comisiones, estas declaraciones que se hacen a partir de todo centrado en la experimentación científica y en la etapa que se denomina una etapa preclínica, que después yo les voy a hacer la salvedad de lo nuevo, de lo que se viene proyectando en este último tiempo respecto de esa etapa preclínica, porque en principio querrían erradicarla y pasar directamente a una etapa clínica, es decir, tener la investigación científica centrada, pero luego pasar directamente, evitar esa etapa y pasar directamente a la etapa clínica. Bueno, acá se presenta respecto de la denominación del senotrasplante, que lo contenía la antigua ley del INCUCAI, contenía la palabra senotrasplante en la ley 24.193, pero luego en la última ley del INCUCAI, que es la 27.447, saca la palabra de senotrasplante, que sí estaba incluida en la anterior ley, y la toma la ANMAT. Ustedes saben que la ANMAT es la encargada de controlar toda la medicación que ingresa, que esté en condiciones y tiene que estar certificada y avalada, como el caso de la FDA en Estados Unidos o de EMA en España. Entonces, la ANMAT recepta al senotrasplante, pero no lo recepta como un tratamiento, sino que lo recepta como un medicamento biológico. Por eso en mi investigación científica, una de las hipótesis justamente es esa, es decir, el senotrasplante, ¿es un tratamiento médico o es un medicamento biológico? Justamente porque al día de hoy
esta situación persiste. Más allá que en la mesa de debate, la cual tengo el honor de pertenecer a una comisión interna del INCUCAI, con comisiones de trabajo que venimos haciéndolo hace 2 años en torno a este tema, con investigadores científicos integrados por médicos, veterinarios, bioticistas, algunos abogados también que se han incorporado últimamente. Formamos diferentes comisiones de trabajo justamente para el análisis de la conveniencia de que el INCUCAI vuelva a receptar, porque el INCUCAI es la institución que per se está con el tema de los trasplantes, por lo cual debería volver a incorporar y, por supuesto, ser parte de este consorcio de partes y de instituciones que trabajan en pos de la regulación normativa que en este momento se vuelve imperante que exista, no solamente para el receptor, sino también para el donante, tener reglas claras respecto de esto y que por eso se está abocando muy específicamente en este tema. Respecto entonces de esta disposición que la ANMAT recepta, que es la disposición 7075 del 14 de octubre del 2011, la recepta como un concepto de medicamento y dice específicamente que comprende, entre otros, los medicamentos de origen sintético, semisintético y a los de origen biológico, cuya diferencia consiste básicamente en que estos últimos, o sea, los de origen biológico, se encuentran compuestos por proteínas, ácidos, azúcares, combinación compleja y demás, tales como células o tejidos, o son derivados de estos, pudiendo ser, y acá es la parte donde está abocado el xenotrasplante, ¿no? Pudiendo ser aislados de una variedad de fuentes, dice, naturales, de origen humano, de origen animal o microorganismos. Por eso que al día de hoy nosotros contamos con solamente con la disposición 7075 del ANMAT del año 2011, que es la que de alguna manera está receptando como un medicamento biológico al xenotrasplante. Luego tenemos los antecedentes, que voy a hacer breve para no cansarlos, pero como es necesario tener en cuenta desde dónde data todo lo que tiene que ver con la pseudonormativa que hay sobre este tema, porque en realidad no es una normativa, sino que son todas disposiciones puntuales, pero que se ha tenido a lo largo de los años muchos avances, porque ya que se trate el tema, que la FDA, por ejemplo, trate el tema, ya es muy importante, porque, o que la OMS lo recepte, también es muy importante. Entonces, son todas cuestiones que sirven de base para esto que estamos construyendo entre todos, porque también la sociedad es parte fundamental de toda esta investigación y, por supuesto, de los resultados que a partir de ella puedan ser encarados, ¿no? Bueno, en el año 1997 la FDA pone ensayos en un curso con un producto de xenotrasplante porcino. Es el primer ensayo que realiza la FDA en este año. Luego, en el mismo año, pero hasta el 2006, el Reino Unido constituye lo que se denomina comités consultivos. Y ahí también se comienza a hablar en el Reino Unido del xenotrasplante. En el año 98, la FDA confecciona el segundo documento sobre el xenotrasplante. Del 99 al 2006 se crea un comité asesor de secretarios del xenotrasplante, que es una actividad en Estados Unidos de una sociedad que se crea, ¿no? Como decía, que la integran los asesores de secretarios del xenotrasplante, que esto, lo que se saca, digamos, en limpio como positivo, es que redactan un borrador de un consentimiento informado, que hasta ese momento no se había tocado el tema del consentimiento informado puntualmente. ¿Para qué? Para los posibles destinatarios de un producto de xenotrasplante. En el 2001
la OMS plantea la necesidad de instalar una plataforma internacional de seguimiento por posibles patologías que se puedan presentar en el senotrasplante, con la práctica del senotrasplante. En 2004, la Asamblea Mundial de la Salud insta a los Estados miembros, a los estados que la componen, a realizar ensayos respecto de qué, de una supervisación reglamentaria adecuada para el senotrasplante, en donde se contemplen, entre otras cosas, ese borrador de consentimiento informado que se había creado allá por el año 99. En el 2008 surge el comunicado de Gansha, es la primera consulta global en relación a los requerimientos que se habían obtenido hasta ese momento para que el senotrasplante tenga una normativa, al menos para los ensayos clínicos. En el 2009, la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, emite una directriz sobre medicamentos xenogénicos a base de células, es decir, que también de alguna manera roza con el senotrasplante. En el 2009, los asociados de la FDA escriben una revisión para el marco regulatorio de los islotes porcinos. Del cerdo justamente para esta práctica de la diabetes. En el 2009, tanto en mayo como en noviembre, la FDA celebra reuniones en donde se encuentran no solamente investigadores científicos, sino médicos, hace reuniones interdisciplinarias, convoca a reuniones interdisciplinarias para la transparencia y la evaluación de los protocolos éticos que deben llevarse adelante a partir del tema del senotrasplante. Y acá, en el 2020, más exactamente el 26 de diciembre, la FDA de Estados Unidos aprueba, que esto fue muy importante para los investigadores, el primer cerdo modificado genéticamente para el consumo humano. Es decir, fue la primera aprobación de un producto de biotecnología animal, tanto para alimentos como fuente potencial para uso biomédico, y representa un hito para la investigación y la innovación científica sobre este tema. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de los cerdos que se encuentran genéticamente modificados, se llaman cerdos, tienen una clasificación que son cerdos GAL-safe. ¿Por qué? Porque carecen de una molécula llamada azúcar alfa-gal, que puede desencadenar este azúcar reacciones alérgicas. Entonces, el azúcar alfa-gal se encuentra en muchos mamíferos, pero no en los humanos. Entonces, este síndrome puede causar una alergia grave en la carne. Y la única diferencia entre estos cerdos y sus pares inalterados es la falta de esta molécula de azúcar específica, que es lo que los hace aún más aptos para el senotrasplante. Cuando aprueba la FDA genéticamente el uso de los cerdos en el 2020, después surge a la luz que no fue la primera vez, sino que en el 2009 la FDA aprobó cabras que estaban genéticamente modificadas y que producen un medicamento en la leche para prevenir la formación de coágulos sanguíneos. Los pollos que pueden producir un fármaco en sus huevos fueron aprobados también en el 2015, es decir, anterior a esta aceptación para uso comercial de los cerdos transgénicos. Más allá de lo que comentamos recién, que son, digamos, los antecedentes y cómo estamos parados hoy frente al tema, hubo declaraciones y consideraciones de carácter ético-jurídico. En el año 77,
la Declaración Universal de Derechos Animales, promovida por la UNESCO y aprobada por la ONU, con el objetivo de garantizar a los animales el derecho a una vida digna y, en su defecto, a una muerte indolora. En el 48, como lo comenté anteriormente, la Declaración de Derechos Humanos, aprobada también por la ONU, la Declaración de Helsinki, y luego hubo colaboradores, como por ejemplo Melo, Casanova o Schurman en el año 2015, que trabajaron sobre estas consideraciones éticas relacionadas con el tema del senotrasplante. Cuando hablamos de derechos involucrados en el senotrasplante, no podemos apartarnos de la bioética jurídica. Y en este lineamiento, siguiendo a Potter en cuanto a la importancia de pensar en la bioética como una nueva ética científica que combina, dice Potter, la prudencia, la responsabilidad y la competencia, que es interdisciplina e intercultural y que va a intensificar el sentido de la humanidad, no se debe desviar la atención a quien va dirigido este avance científico, y teniendo en cuenta las prometedoras líneas de investigación que se están llevando a cabo actualmente, se aprecia la necesidad imperiosa de crear directrices concretas por parte de los organismos, de forma que se logre establecer un marco regulador común para el senotrasplante, donde queden plasmados todos los aspectos que estuvimos también mencionando acá, los aspectos médicos, éticos, jurídicos, y establecer una normativa que rija los límites en la investigación y aplicación clínica, que regule el uso y la manipulación de los animales fuente y, por supuesto, vele por los intereses fundamentales de los pacientes potenciales y, por consiguiente, proteja la salud pública global. Acá tenemos una definición de biótica que es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de la ciencia, de la vida y de la salud, examinadas a la luz de los valores y los principios morales para el respeto y la promoción de la persona, de los seres vivos y del medio ambiente, textual de Potter, 1971. Acá otros de los derechos que también lo comentamos es el derecho a la salud. Es el derecho principalísimo que se encuentra involucrado en este tema. Y en este sentido, el derecho a la salud posee diferentes significados e implica diferentes connotaciones, dependiendo si el enfoque que vamos a tomar es filosófico, jurídico o histórico. Cuando desde esas diferentes disciplinas hablamos del derecho a la salud, no siempre estamos hablando de lo mismo. En principio, bastaría aclarar el sentido, o sea, la perspectiva sobre la cual nos referimos en este derecho. Por ejemplo, si nos referimos en un sentido filosófico, este sentido nos remonta a una intersección entre la ética y la política, dada por el marco teórico de lo que es la justicia y la igualdad que se aplica a la justificación filosófica del derecho de la salud. Desde lo jurídico, el reconocimiento del derecho de la salud como derecho humano se encuentra explícito en diversos documentos internacionales, formando parte del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales que se denominaron de segunda generación y que fueron, se les dio tratamiento de jerarquía constitucional en la incorporación del artículo 71, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Entendido y receptado como derecho universal, el derecho a la salud lo entendemos como el acceso igualitario a la atención de la salud,
garantizado y financiado con recursos públicos. Y esto surge en la Europa de la posguerra, y su primera formulación legal nos remonta al informe de Lord Beveridge de 1942. Mientras que en nuestro país, en Argentina, en la década del 40, la esfera pública crece exponencialmente y dentro de ella la salud se transforma también en cosa pública. Los derechos sociales, en particular los de la salud, se van a expandir. Y esta conquista del derecho a la salud implica reconocer la salud como el derecho del ciudadano, pero también como la responsabilidad del Estado en cuanto a la cobertura y a la accesibilidad de los servicios. Como decíamos hace unos momentos, fue receptado el derecho a la salud en los tratados internacionales, en el artículo 75, inciso 22, también en el artículo 42 de la Constitución Nacional, en los nuevos derechos y garantías, y también lo reconoce en el artículo 31 en la supremacía constitucional. La Constitución de la OMS estableció que el goce de grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y que el derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. Para empezar, el senotrasplante tiene un gran potencial para abordar la escasez crónica de los órganos humanos disponibles para el trasplante. El resultado de esta escasez es una lista de espera que, como ustedes han observado en los gráficos, cada vez más larga, y en esa espera se pierden vidas humanas. Una comprensión un poco más profunda de sus posibles ventajas en la atención médica, como la capacidad de salvar vidas y mejorar la calidad de vida de los pacientes que se encuentran en espera de ese órgano, se puede obtener al investigar todo lo que está relacionado con esta técnica. Además, desde una perspectiva bioética, el senotrasplante plantea cuestiones importantes en la investigación científica sobre el tratamiento, no solamente de los animales, que sería en este caso el dador del órgano, sino también la consideración de su bienestar. Es fundamental pensar en cómo se regulan estas situaciones. Y la exploración de esta estrategia puede ampliar nuestra comprensión del funcionamiento de los órganos y del sistema inmunológico. Esto puede tener también aplicaciones en otros campos de la medicina y de la biología. Estos avances pueden también conducirnos a técnicas de ingeniería de tejidos. De hecho, también hay una práctica que se llama Engineering, que está relacionada con la implantación de tejidos, sobre todo de los monos, a los humanos, en caso de tener que, producto, por supuesto, de quemaduras graves, gravísimas. La doctora que está al frente de esta investigación y que está con todo lo que tiene que ver con ingeniería de tejidos, está intentando tener una aprobación de normativa a nivel experimental para esta técnica que hasta ahora se realiza solamente con personas voluntarias, no está en una etapa completamente de investigación, pero con excelentes resultados, al punto que se ha comprobado que estas prácticas no dejan prácticamente ninguna cicatriz, o sea, que mejoran ampliamente la del tejido autólogo. Es decir, el tejido autólogo es cuando se hace ese implante desde otra parte del cuerpo de esa persona que va a recibir, es decir, es su dador y su receptor.
esta técnica de la geoengineering o ingeniería de tejidos que provienen de un animal al ser humano, han dado resultados muy prometedores y muy satisfactorios. Bueno, más allá de los avances que decimos de conducir estas técnicas de ingeniería de tejidos, también hay terapias regenerativas mejoradas que pueden resolver una variedad inmensa de problemas médicos que van más allá de los trasplantes. El tema del senotrasplante hoy está alentando a médicos, a abogados, expertos en políticas públicas, a bioticistas, a científicos a trabajar en forma conjunta. Esto va a traer aparejado poder resolver la situación desde diferentes enfoques interdisciplinarios y tener, por supuesto, un enfoque más integral en la investigación científica y en la atención médica. Si se puede poner la placa de la ley de protección de los animales, por favor, César. Bueno, mientras voy introduciendo un poco en el tema. Para no marearlos con tanta información que hay dentro de esta introducción que se hizo del senotrasplante, está claro que hay dos partes que se encuentran claramente involucradas, que una es el paciente y otra son los animales. Si hiciéramos una encuesta al público general y preguntásemos con qué especie relacionan el concepto de animal de laboratorio, seguramente creo que la mayoría votaría por la rata o el ratón, o quizás en alguna que otra situación hablaríamos de un mono. Y sabemos que no es así y que cualquier especie del reino animal puede ser utilizada en un experimento científico. Ahí, bueno, lo que está pasando, César, son algunos datos. Yo me voy a quedar en esa placa para no hacer más abundante la conversación y poder por lo menos terminar con el tiempo que nos queda el tema de los derechos, principalmente de los animales, y si podemos empezar a abordar lo de los pacientes, lo hacemos, y si no, concluimos con el tema de los animales, que realmente es, a partir como dije antes, de la orangutana Sandra, se abrió un debate muy importante. Hoy se está debatiendo en las mesas de trabajo y viendo de qué manera podemos integrar estas dos cuestiones, ¿no? La vida humana, la calidad de vida, preservar esa vida a partir de un órgano que es inminente que sea trasplantado para salvar esa vida. No estamos hablando de una situación terapéutica leve, estamos hablando de casos extremos, en donde tienen enfermedades crónicas esos pacientes y en donde está en riesgo su vida. Entonces, como decíamos, si hiciéramos una encuesta, se hablaría solamente de la rata, del ratón, quizás del mono para una investigación científica, pero en la práctica no es así. Cualquier animal puede ser sometido a una investigación científica y a un experimento. El bienestar animal se va a lograr si se cumplen aquellas condiciones en las que se satisfacen las necesidades, tanto físicas como el comportamiento de un animal. Y se deben entonces garantizar las condiciones adecuadas de alojamiento, ¿no? Y acá entra la temperatura, la humedad, la iluminación, bueno. Las regulaciones internacionales nos sirvieron de guía para poder centrarnos en lo que hoy nosotros nos apoyamos en la apoyatura respecto de este bienestar animal, ¿no?
En Estados Unidos, la única ley de protección animal que regula el tratamiento de animales en experimentación se firmó en el año 1966. Y nosotros, en nuestra legislación, la apoyatura que tenemos es la regla de las 3 Rs, que es el reemplazo, la reducción y el refinamiento. Acá en pantalla lo que vemos es la ley 14346, que es la ley de protección de animales, que acá, como dice, fue promulgada en el año 54, y acá se establecen penas para las personas que maltratan o que se victimicen de actos de crueldad a los animales. Y enumera en el artículo 3 cuáles serían esos actos que estarían dentro de esta normativa y que por supuesto serían penados porque está en concordancia con el Código Penal. Es decir, que todo aquel que maltrate o esté dentro de estas prácticas que se enumeran en el artículo 3 de la ley van a ser penados porque se considera un delito. Bueno, respecto de estas reglas de las 3 Rs, que son el reemplazo, la reducción, el refinamiento, se están haciendo muchos esfuerzos para lograr el reemplazo de los animales de laboratorio en los ensayos de rutina por medios alternativos, como modelos matemáticos, simuladores computarizados o sistemas que se denominan biológicos in vitro, es decir, que todo sea, por ejemplo, una creación de probeta, que también eso se está viendo con respecto al cerdo, pero esto, bueno, estamos hablando ya adelantándonos en el tema, ¿no? Pero es lo último que se está conversando, es decir, se está conversando que ese cerdo no tenga que ser sacrificado o no tenga que ser utilizado para extraerle el órgano, sino que pueda ser creado a partir de una probeta. Con lo cual, esto facilitaría no solamente el tema de todo lo que tiene que ver con el bioterio, con el cuidado, que todo es un costo, por supuesto, el análisis de cómo llega ese órgano que se extrae del animal al ser humano, es decir, si lo vamos a poner aislado, por supuesto, en un bioterio con todos los cuidados que exige esa situación, porque por supuesto no tiene que estar expuesto a ningún tipo de microbio ni ningún tipo de situación que pueda provocar cualquier transmisión. Es como un órgano de un ser humano, es decir, tiene que tener todos los cuidados clínicos y médicos antes de que ese órgano sea trasplantado en el organismo del paciente. Con lo cual, se está analizando esta situación y los investigadores están trabajando muy fuerte en el tema, justamente para poder evitar que sean expuestos de manera, digamos, inútil o innecesaria, llegado el caso, ¿no? Buscar todas las formas para poder proteger su bienestar y, por supuesto, su cuidado. En la Argentina, por ejemplo, el control de eficacia de las series de vacunas que están destinadas a la prevención de la fiebre aftosa se realizan actualmente en serología. El método de protección se llama de protección de generalización podal. Es decir, que implica este desafío de los bovinos con un virus vivo. Y ha quedado restringido esto a las pruebas de registro de nuevas vacunas, y esto se reemplazó para no exponer al animal con un test que se llama ELISA, que este test tiene una fase líquida que es para las pruebas de serie. Es decir, que se evita lo que antes se obtenía de un suero de un animal. Bueno, algo parecido se quiere hacer con el xenotrasplante a futuro, en un futuro que cuando yo empecé con mi tesis parecía como que estaba hablando de ciencia ficción, sin ningún tipo de esperanza ni de receptación, de que sea receptado, digamos, el tema, y hablábamos con el doctor Avalovich sobre esto, que obviamente nunca dejó de trabajar y de creer en la propuesta, pero después, mágicamente,
por todo esto que estamos hablando, y ya lo vimos también en pantalla, la necesidad de los órganos y lo poco que, a pesar de la ley Justina, se resuelve respecto a este tema, porque también tenemos que pensar en la compatibilidad de ese órgano, o sea, no solamente de conseguirlo, sino de que ese órgano sea compatible, que no genere en el paciente un rechazo hiperagudo, que no le cree un microorganismo externo que le provoque una infección generalizada. Es decir, hay un montón de cuestiones que a la hora de que un paciente sea trasplantado tienen que estar sobre la mesa, y también el paciente conociendo cuáles son esas situaciones a las cuales se puede exponer. Bueno, Discúlpeme, sí. discúlpeme, le quedan 10 minutitos, Doc. ¿Sí? Perfecto, sí, sí, sí. Ya termino con esto de los animales y pasamos las placas de lo nuevo que hay en el senotrasplante y ya terminamos. Bueno, respecto de en nuestro país, como decíamos, está la ley 14346 de protección animal, sancionada por el Congreso en el año 54 y, como dije antes también, incluida en el Código Penal. ¿Qué sucede? La falta de legislación ha hecho que se creen los ICUALES, que pertenecen a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Son uno de los más antiguos del país, en donde contamos con profesionales de primera línea, como por ejemplo Marcela Revuelto, que es una especialista en el tema y en el cuidado y en la protección y en lo que se denomina el bienestar animal. En el seno de esta institución se necesitan animales para las prácticas docentes, pero, por supuesto, hoy prevalece ese cuidado, ese bienestar, esa protección de que cada vez sean menos utilizados los animales para experimentación y se busquen situaciones análogas o que eviten tener que exponer al animal, como hablábamos recién de la vacuna y del test ELISA, que antes se obtenía directamente del animal y ahora es a partir de una situación biotécnica que se crea en forma computarizada. Bueno, vamos a ir entonces rápidamente, para ir terminando el tema, en los últimos. Bueno, acá hay unas controversias bioéticas que es para pensar para la próxima, ¿no? Animales sintientes u homonización, por esto que estamos hablando de el cambio genético del animal con vitaminas, células, digamos, que provienen de un ser humano. Entonces, por eso estamos haciendo este planteo. Después, animales, dadores, proveedores o fuentes de órgano. El senotrasplante, concepto antropocéntrico, justamente porque lo situamos al hombre en una situación superior respecto de la situación que tiene el animal fuente en este caso. Y derechos para los animales, no humanos, que acá viene lo que yo comenté de la orangutana Sandra del 2014 y ese fallo que generó toda una polémica sobre el tema. Vamos a lo último en donde hablamos de los últimos, la segunda persona, donde dice, bueno, acá en el 2022, David Bennett recibió un trasplante cardíaco. Para la investigación científica esto fue muy, muy interesante porque estuvo 2 meses de sobrevida. Después de él, pasamos a la segunda persona en recibir un trasplante de corazón de cerdo y muere casi 6 semanas después de la cirugía. Y fue Loren Faucette, que fue la segunda persona en recibir un trasplante de corazón de cerdo modificado genéticamente. Falleció 6 semanas después del procedimiento experimental. Acá habla, la Universidad de Maryland, que fue el centro médico donde se realiza la cirugía, y dijo que el corazón comenzó a mostrar signos de rechazo en los últimos días. Luego tenemos la primera persona que recibe, la próxima, un riñón de cerdo, meses después de trasplante. Fue un hombre de 62 años, fallece 2 meses después de convertirse en el primer receptor vivo de un trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente, lo que fue considerado como un hito médico. Recibió el riñón en Massachusetts,
en marzo, tras habérsele diagnosticado una enfermedad renal terminal. Y como acá bien lo dice, para la ciencia médica constituyó realmente un hito por el tiempo de permanencia y de duración, y que se logró que ese riñón pudiera trabajar normalmente en el organismo de esta persona que tenía una situación terminal. Acá muere la mujer que recibe un trasplante de bomba cardíaca y riñón de cerdo. Ella es Lisa Pisano y fue el primer trasplante de órgano reportado en una persona con una bomba cardíaca mecánica. Es el segundo trasplante también, porque recibió también un trasplante de riñón de cerdo editado genéticamente en un receptor vivo, y el primero trasplantando junto con la glándula timo del animal. Es decir, acá hubo un doble senotrasplante en esta mujer. Todo se llevó a cabo el 12 de abril, pero finalmente el órgano falló por falta de flujo sanguíneo, siendo extraído el 29 de mayo, 47 días después. Acá los expertos se reúnen para conferencias sobre innovación en senotrasplante. Esto, bueno, es en China. Les digo bueno, China es uno de los países que está trabajando muy afinadamente sobre el tema. Luego Polonia está estudiando también el senotrasplante para superar el inconveniente que tenemos también nosotros de la escasez de órganos. Y acá hablan de lo mismo que nosotros, o sea, elaborar directrices nacionales para los senotrasplantes, incluso si su integración, dice, en los procedimientos médicos estándar aún está a varios años de distancia. Luego de eso, pacientes japoneses también esperan una media de 15 años para un trasplante de riñón. Acá tenemos también el caso de una multimillonaria biotecnológica que pone corazones de cerdo en humanos. Pasamos. Acá estamos hablando de una corporación que va a invertir $100 millones para una granja de investigación especializada. Acá son empresas y compañías que están en torno al tema del cerdo y de su reproducción. Acá, bueno, está el listado de los participantes, el cual, como les dije al principio, tengo el honor de integrar esta comisión de trabajo, que participamos también este año en una comisión interna del INCUCAI, y así seguiremos, Dios mediante, en el tema. Muchas gracias por la atención y bueno, espero que no los haya mareado con tanta información, pero bueno, traté de hacer lo más clara posible y de poner en debate todo esto que hemos conversado y como verán, todos los derechos que están en juego y seguramente los nuevos derechos que aparecerán en torno a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Noblea, muy interesante. También le doy las gracias al doctor Servini, que lo dejo para que haga un segundito de cierre, así que muchísimas gracias a todos por esta presencia y este cierre de este año. Buenas tardes. César. Gracias. No, solamente para agradecer nuevamente a todos los colegas, compañeros de la comisión, acá varios presentes, al público que nos ha acompañado, que seguramente se ha quedado pensando, ¿no?, en alguna de las temáticas que hemos trabajado. Invitarlos el año que viene a seguir compartiendo este espacio, que se pretende un espacio crítico, un espacio serio, riguroso, y como un lugar de diálogo y de profundización y de encuentro de diversas perspectivas. Así que el año que viene, seguramente a mediados de año, estaremos en nuestro simposio, ahí multidisciplinar, trabajando estos dos ejes de políticas regresivas y de problemas asociados a la tecnología. Así que buen año, saludos a todos, gracias por todo y un abrazo grande para todos. Nos encontramos el año próximo. Hasta la próxima. Buenas tardes a todos. Muy buen año. Felices fiestas para todos. Felicidades.